¿por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni tejen, pero créanme que ni Salomón, con todo su lujo, se puso traje tan lindo. Y Dios viste así a la flor del campo, que hoy está y mañana se echará al fuego. ¿No hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? ¿Por qué, pues, tantas preocupaciones? ¿Qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? ¿O con qué nos vestiremos? Los que no conocen a Dios se preocupan por esas cosas. Pero el Padre de ustedes sabe que necesitan todo eso. Por lo tanto, busquen primero el reino y la justicia de Dios, y esas cosas vendrán por añadidura. Queridos amigos, vamos a comenzar una serie de reflexiones sobre la fe práctica en la divina providencia. Es decir, en este tema hay dos polos. Por una parte, la divina providencia, es decir, Dios que por ser Padre cuida de nosotros, tiene providencia, es providente. Y por la otra, la fe práctica en Él. Esa es la parte que nos toca a nosotros. Y este es un tema, no es un tema de importancia secundaria, porque si podemos creer, si pudiéramos creer en Dios como Padre providente, si pudiéramos confiar en Él, si aprendiéramos a sintonizar en la vida de todos los días con su plan, con el plan que tiene para nosotros, nuestra vida seguramente sería distinta. Tendríamos más tranquilidad, menos estrés y mucho más fuerza, más todo, porque nos sentiríamos apoyados, guiados, conducidos por Dios, cosa que hoy no es evidente. Debo reconocer o debo confesar que yo personalmente creo en Dios providente. Lo he experimentado muchas veces en mi vida. Pido a Dios poder crecer en esa fe. Me gustan siempre esas palabras del Evangelio de aquel hombre que le dijo a Jesús: Señor, yo creo, pero aumenta tú mi fe. Quisiera creer siempre más en la providencia. Y me alegro de poder compartir con ustedes algo de mis experiencias y reflexiones sobre este tema. Y soy consciente y parto de la base de que, como dicen en la Argentina hoy día los jóvenes, no es obvio el que la mayoría de la gente e incluso la mayoría de los católicos tenga fe práctica en la divina providencia. Lamentablemente hay verdades, hay realidades muy profundas de nuestra fe que han quedado en cierto sentido en un subdesarrollo. No nos favorece muchas veces el medio en que vivimos para crecer en la fe. Por supuesto que alguien podría decir, bueno, pero uno no depende solo del medio, pero el medio influye mucho en nosotros los seres humanos. Por ejemplo, si yo quiero mejorar mi estado físico y me propongo salir a caminar, correr, hacer gimnasia o lo que sea, y todos mis amigos están en otra, me es muy difícil solo o sola tomar ese camino. Y lo mismo pasa a nivel fe. Lo que uno escucha a menudo como sacerdote es que muchas veces en el ámbito de la propia familia de uno, en el trabajo, en el grupo de amigos, mucha gente ha perdido el contacto con Dios, o en su vida y decisiones de todos los días Dios no está tan presente. Por eso reconozco que este no es un tema fácil. Además, porque aquí no se trata, al hablar de la divina providencia, en solamente creer de que Dios existe, que hay un ser superior, sino se trata de algo más.
se trata de captar que ese Dios trascendente que está allá, que está en el cielo, al mismo tiempo es un Dios inmanente que está acá, que está presente en esta tierra, presente y actuando. Y esto no es tan fácil de percibirlo. Eso en cuanto a Dios como divina providencia. Por otra parte, el tema nuestro es la fe práctica en la divina providencia. Y quisiera detenerme un momento al hablar de fe. Hay gente que dice, si yo tuviera fe. O hay gente que, usted es afortunado porque usted cree. En verdad, sí, quien cree es afortunado. Pero la fe no es puro don, es en primer lugar un don, pero es también una tarea. A creer se aprende creyendo, como practicando la fe, viviendo la fe. Como dice el dicho popular, es el ejercicio el que hace al maestro. Pero detengámonos un momento, la fe en primer lugar es un don. De chico, de esto harán casi 50 años, en el catecismo que me enseñaron, estaba recordando ayer la definición de fe que me dieron, que la fe es una virtud sobrenatural, infundida por Dios en nuestras almas, que nos hace creer lo que Él nos ha revelado porque Él lo ha revelado. Una virtud sobrenatural, es decir, infundida por Dios en nuestras almas. Es una capacidad, la fe es una capacidad, es una fuerza, es una capacidad que Dios pone en nosotros, es un don. Y debiéramos, y esto es una fuente de alegría, no debiéramos tomar como algo pequeño, como algo cotidiano, tener fe. Yo no quisiera acostumbrarme al don de la fe. Es más, quisiera agradecérselo al Señor y quisiera crecer en el asombro ante este don, ante esta capacidad que uno tiene, que Él nos ha dado. Pero también la fe no es solo don, sino que es una tarea, o sea, depende qué hemos hecho con ese don y esa tarea. Es como plantar una semilla, quizás una buena imagen. La fe es una simiente y de una semilla de roble puede llegar a surgir un gran árbol, un gran roble, como también puede morir en la maceta o en la tierra donde fue plantada. O sea, la fe crece, es susceptible de crecer y a través de las experiencias de fe uno va creciendo en la fe hasta llegar a un cierto nivel. Uno podría decir que habría una fe básica, normal, una fe grande y una fe de grado extraordinario. Personalmente, debo decirles que yo aspiro a la de grado extraordinario, porque un sacerdote no puede contentarse con una fe normal, ni siquiera una fe grande, ya que él debe ser un modelo de fe, un ejemplo de fe y sostener en la fe a muchas otras personas. ¿Y qué es lo que nos da, cómo se percibe la fe en ese grado extraordinario al cual ojalá todos aspiráramos? Nos da un instinto para las cosas de Dios. Hay gente que tiene un instinto para los negocios. Hay gente que tiene un instinto en el deporte. Es una rapidez, es una capacidad de percepción, es una intuición. Bueno, y la fe en alto grado nos da nos va dando ese olfato para percibir no solamente la existencia de Dios, para percibir la cercanía, la presencia de Dios en esta tierra, en la historia que nos toca vivir, en nuestra vida. De eso se trata, de eso vamos a abordar
vamos a reflexionar en este tema, fe práctica en la divina providencia. Es un instinto para percibir la cercanía de Dios. Luego es un gusto por las cosas de Dios. Hay gente que lo divino no le interesa. ¿Y cuándo algo no me interesa? Cuando he perdido o no tengo sensibilidad para eso. Por ejemplo, si una persona no le interesa, no tiene oído musical, no percibe la música, no le interesa la música. En cambio, quien tiene cultura musical, quien tiene oído musical, gusta de la música. Y si hay una cultura de la gracia, de lo divino en nuestra vida, va acrecentándose en nosotros no solamente el instinto por lo divino, sino el gusto por lo divino, y eso nos lleva a una entrega total a Dios, a aspirar a esa entrega total, a odiar todo lo que sea algo mediocre o a medias. O sea, vamos a tratar por una parte dos polos que están en tensión permanente y que tenemos que buscar su integración, Dios y el hombre, la divina providencia y nuestra fe práctica que nos permite sintonizar, que nos permite percibir a Dios en nuestra vida. De eso se trata, no solamente el Dios que está allá, sino el Dios de nuestra vida, el Dios de nuestra historia. Podríamos también decir con razón, el Dios de mi vida y el Dios de mi historia. Para mucha gente la religión es un opio. Y en parte, si esa religión son solamente normas o verdades, y no es alguien, no es Jesús, y esa religión no está conectada con nuestra vida cotidiana, y esa religión no se expresa, no se traduce en amor, realmente es un opio. Por eso este no es un tema de importancia secundaria, sino es un tema clave si queremos vivir hoy profundamente, vitalmente nuestra fe. Y esto, como todos lo experimentamos, no es fácil, hay obstáculos, hay dificultades. Por una parte, uno de ellos es el racionalismo. Podríamos decir incluso el orgullo racionalista. No lo entiendo, por eso no lo creo. Hay muchas cosas que no entendemos y hay muchas cosas que no vamos a entender. En otras palabras, estamos rodeados en nuestra vida de misterios, tanto en la naturaleza, en el orden natural, como también en el orden sobrenatural o de la gracia. Y la fe no es entenderlo todo, la fe nos capacita a percibir, a tener la certeza de la existencia, de la presencia, de la actuación de Dios. En último término, esa certeza es fruto de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que Él nos certifica que es así, aún no pudiendo explicar del todo nuestra fe. Este don nos da una certeza interior de que es así. A veces pienso que tener fe práctica en la divina providencia es como tener un radar que nos permite avanzar en la oscuridad con buen y sobre todo con mal tiempo y avanzar lo mismo. Cuando los aviones, cuando no existía el radar o antes de que surgieran los radares o se inventara el radar, cuando había mal tiempo el avión no podía salir. Hoy día un avión sale con buen tiempo o mal tiempo porque se guía por el radar. Y la fe es algo así, que nos permite avanzar en la oscuridad, en el claro oscuro de la fe. Se habla, y con razón, de la luz de la fe, pero también no todo es una luz clara, sino también hay muchas oscuridades en el camino de la fe. Hay mucha oscuridad también en quien se arriesga
y se lanza por los caminos de Dios. Me acuerdo de una canción que hay en la Argentina que dice así: aunque no vea, digo sí, aunque no entienda, digo sí, tú me elegiste siempre sí. Es decir, la fe tiene un carácter, una dimensión de riesgo y de audacia. Hay momentos, hay situaciones en la vida en las cuales debo saltar, debo arriesgarme, no tengo una seguridad 100%. Por ejemplo, recuerdo, y esto pasa en la vida de todo sacerdote en general, que en el momento de decidir mi vocación, yo tenía 20 años, había razones a favor y en contra de dar ese paso. La razón era como una balanza que se movía una vez para un lado, otra vez para el otro, y en definitiva, mirando hacia atrás, yo reconozco hoy que en un momento determinado vi con claridad, percibí, mejor dicho, con claridad, que el Señor me llamaba y Él me dio la fuerza, la gracia de saltar, de decidirme, de tirarme. Era como tirarme un trampolín. Nunca he sido paracaidista, me he tirado a algún trampolín, a alguna pileta. Era como tirarse y me tiré. Es decir, la fe no es tener una seguridad 100%. A veces con un mínimo de seguridad humana, la fe nos capacita a saltar y a correr grandes riesgos. Fe práctica en la divina providencia. Vamos a tener que trabajar la imagen de Dios, la imagen cristiana de Dios, ya que los cristianos no solamente creemos en un Dios que está en el cielo, creemos en un Dios que está en el cielo, pero que también entró en la historia, que es un Dios encarnado, que se hizo hombre, que entró en la historia, está presente en la historia, está actuando en la historia hasta el fin de los tiempos. Esa es la fe de los cristianos, esa es la fe de nuestra iglesia. Es un Dios encarnado. Me acuerdo que en una oportunidad, hace unos años, me encontré con un chico en mi patria y un día le pregunté, creo que tenía 18 años en ese momento, y le pregunté, ¿vos sos católico? Sí, dice. ¿Vos creés en el Señor? Sí. ¿Cómo es el Dios en el cual vos creés? Y el chico me respondió, bueno, creo en Dios. Sí, pero ¿cómo es ese Dios? Es un Dios, ¿qué pasó con ese Dios? Y él me insistía, creo en Dios, no me supo explicar más. Entonces aproveché y le dije, mirá, el Dios en el cual creemos los cristianos no es solamente creer en Dios, porque también gente no cristiana cree en Dios, sino que el Dios nuestro es un Dios que se encarnó, que se hizo hombre. Nosotros creemos en Jesucristo, el Dios hecho hombre, que entró en la historia, está presente en la historia, está actuando en la historia. Y no solamente en aquella historia, hace 2000 años, con los apóstoles, o en los grandes momentos del pasado. En esos momentos y hoy, aquí y ahora, está presente y actuando Dios. Él no se ha cansado, es el mismo de entonces. ¿Y cómo actúa Dios en la historia? A través de muchas maneras, pero Santo Tomás de Aquino lo expresa de una manera muy concisa y clara. Dios actúa en el mundo a través de causas segundas, o sea, a través de los hombres, a través de instrumentos humanos.
Y esto es real. Muchas veces Dios no solamente nos habla en la Biblia, nos habla en el magisterio de la Iglesia, Dios nos habla también en la vida de todos los días. Dios actúa a través de personas. Y sería interesante que pudiéramos, tú y yo, reflexionar cómo Dios ha actuado o a través de qué personas y en qué momento de nuestra vida Dios actuó. Voy a contarles una experiencia que tuve yo. Para mí, yo pertenezco a una comunidad de sacerdotes llamados los Padres de Schoenstatt. Hace 21 años que fui ordenado sacerdote y cuando yo tenía 19 años, yo nací en Buenos Aires, Argentina, estudiaba Derecho, trabajaba, jugaba al rugby y en unas vacaciones me fui con un compañero mío al sur de Argentina. Me encontré con otro y nos cruzamos hacia Chile y en un tren habíamos tomado un boleto de tercera clase, el más barato, hasta Puerto Montt, un puerto en el sur de Chile, y de repente apenas se pone a andar el tren, un joven que estaba del otro lado donde yo me había sentado, se cruza donde estaba yo y me pregunta, ¿tú eres argentino? Yo le dije sí, y ahí empezamos a conversar. Resultado, me invitó a ir a un campamento, él y otro joven, este joven se llama Hernán Krause, y el amigo se llamaba Cristian Pérez, iban a un campamento de un movimiento, yo nunca había oído nombrar de él, movimiento de Schoenstatt, ni siquiera podía pronunciar esa palabra alemana, ya que yo no conocía alemán. El hecho es que me interesó, me tentó, dejé de ir a donde iba, me bajé a los 20 minutos, media hora con estos dos chilenos, fui a ese campamento y ahí conocí la familia espiritual, el movimiento al cual ingresé y en el cual estoy desde hace 35, 36 años. Mirando hacia atrás, muchas veces he pasado esta parte del video de mi vida porque veo ahí cómo en ese momento Dios me tocó, Dios actuó en mi vida a través de una persona concreta, en este caso de Hernán Krause. Y otra experiencia que también me aconteció en ese año 57. Para mí fue un año clave por dos razones. Primero, porque me encontré con la familia espiritual, con este movimiento mariano en el cual y del cual he vivido hasta ahora y para el cual vivo también. Y al mismo tiempo fue el año de mi decisión vocacional. Y de vuelta, un ejemplo, Dios actúa a través de personas. Yo había tenido, y esto es bastante normal, el temor de que el Señor pudiera llamarme al sacerdocio y me había, como estaba estudiando abogacía y trabajando, me había propuesto, había tomado la decisión de congelar esa cuestión de la decisión vocacional hasta terminar la carrera. No estaba totalmente cerrado ante ella, pero la congelé. Y un día de junio de ese año 57, volviendo de una procesión de Corpus Christi en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, paso por una iglesia, por la Basílica de la Merced, y me encuentro con un sacerdote, es el padre, o era el padre Justo Laguna, ya que hoy es obispo en la Argentina, y nos ponemos a conversar. Yo apenas hacía muy poco tiempo que lo había conocido, empezamos a charlar y el padre Laguna me pregunta de repente, ¿y vos qué vas a hacer después que termines la carrera de abogacía? Bueno, le dije, me interesa la política, me gustaría ir a estudiar ciencias políticas y sociales en Milán, en Italia. Y de repente me dice, yo no te veo a vos como político, ¿no has pensado en ser sacerdote? Bueno, se imaginarán que fue un mazazo el que me hizo, me movió el piso con esa pregunta, y yo le dije, bueno,
la verdad que este tema lo tenía yo archivado y hasta terminar la carrera, no es que me oponga, pero primero pienso terminar la carrera. Y de vuelta el padre Laguna dice, ¿y por qué ponerle plazos a Dios? Bueno, fue otro segundo golpe, y en este segundo golpe me dejó espiritualmente groggy. Y yo me acuerdo que salí groggy de ese encuentro, de esa conversación, y a la mañana siguiente me lo fui a ver a mi confesor, un padre Carlos Boscam, a quien nunca le había hablado de esto, porque lo tenía bien guardadito, y le dije, mire padre, ayer me pasó esto y esto, ¿qué hacemos? Entonces recuerdo que el padre Carlos me dijo, bueno, hay luz verde, hay que rezar mucho. El hecho es que esa mañana reabrí el tema vocacional, recé bastante y también otra gente rezó por mí. El hecho es que a los 2 o 3 meses decidí mi vocación sacerdotal. Dios está presente y actuando en la historia, y el camino normal a través del cual Dios actúa son personas. Las personas que de repente nos dicen algo, las personas que nos ponen un desafío, las personas que requieren algo de nosotros. Y ahí está el arte de nosotros de estar abiertos ante ese Dios de la vida, que uno nunca sabe exactamente en qué momento se nos va a acercar, como se acercó a los discípulos de Emaús. No sabemos, pero Dios no es solamente un Dios del más allá, no es un Dios solamente de lejos, sino es un Dios de lejos y es un Dios de cerca, que está presente en la historia y en la vida de hoy. Está presente en tu vida y está presente en mi vida. Y Él es el factor principal. Nosotros somos el factor secundario. Esto vamos a tener que trabajarlo mucho más después en las reflexiones que van a seguir, pero quisiera, para ir redondeando, afirmar 2 cosas. Primero, habría básicamente 3 posturas en este tema. Primero, hay gente que tiene excluido a Dios de su vida cotidiana. Segundo, hay otro grupo de gente que dice, Dios es mi copiloto. Yo tengo mis planes, yo tengo mis proyectos, yo tengo mis cosas y le pido a Dios que me ayude. Y hay un tercer grupo, y este es el nivel en el fondo al cual debiéramos aspirar, que son aquellas personas que lo tienen a Dios en su vida, pero no como copiloto, sino como piloto. Es decir, y que uno es copiloto. Y en otras palabras, quien guía, quien está sentado al comando, quien tiene plan para mi vida es Él. Y el arte mío es estar permanentemente abierto ante ese Dios de mi vida y de mi historia, ir percibiendo día a día sus planes y seguirlo a Él. Esto tiene su precio, no hay almuerzo gratis como dicen acá, pero es posible ya que el Señor nos da su gracia y tenemos junto al Señor a la Virgen María como el gran modelo de fe y la gran educadora en la fe práctica en la divina providencia. Esto vamos a profundizarlo un poquito más en las charlas que vienen.
Thank you.